Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión es la lección número 7 la que estaremos estudiando, lección que pertenece al cuarto trimestre del año 2022. Esta lección lleva como título La victoria de Cristo sobre la muerte. Y el texto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, donde leemos de la siguiente manera: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Estas palabras se le dicen al apóstol que nunca abandonó la cruz. Mientras los demás estaban escondidos con miedo, éste permaneció hasta el momento de la sepultura junto a Jesús. Y pudo contemplar su agonía, pudo contemplar todo el proceso penoso que cruzó Jesucristo hasta cerrar sus ojos y ser depositado en la tumba. Él fue testigo de eso. Nadie le contó. Él lo presenció, vio la muerte de él y su sepultura. Y ese mismo es el que le está diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, más vivo por los siglos de los siglos. Y es más, tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Testigo especial para recibir estas palabras. La lección de esta semana es una lección fácil de dar y al mismo tiempo complicada. Fácil porque la historia la sabemos de memoria, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Es corta, no hay mucho que dice de esto. El espíritu de profecía la amplía un poco más, pero una vez leemos la historia no hay mucha más información. Por eso es fácil de dar, porque una historia la podemos decir. El problema es que esta es una historia espiritual y la mayoría de nosotros, por no decir todos, no comprendemos la profundidad espiritual que encierra la resurrección de Jesucristo. No comprendemos muchos temas acerca de Jesús, muchos temas que nunca los vamos a comprender ni aún en el cielo, porque allí está concentrado el milagro de Dios. Por ejemplo, su encarnación. ¿Cómo fue tomado ese Dios y depositado en el vientre de una virgen? No lo vamos jamás a entender. No vamos a entender sus tentaciones en el desierto. Imposible que lo entendamos, la profundidad que eso tenía. Imposible. Mucho menos su muerte y su resurrección. Podemos escucharlo, pero entender a profundidad no. Así que por eso se vuelve una lección difícil de dar, porque no logramos comprender lo que estamos diciendo. Sí sabemos la historia, pero con profundidad nos podemos imaginar, pero nunca vamos a lograr comprender. Y ese es un estudio que se va a hacer por toda la eternidad, y aún en toda la eternidad no lo vamos a comprender. Ahora imagínese en nuestra vida de pecado. El apóstol dice: ahora ciertamente miramos como detrás de un velo. Miramos una silueta detrás del velo.
necesita quitarse ese velo y está hablando espiritualmente. Cuando ese velo se quite, entonces es que estamos entrando en el reino de los cielos y ya viendo las cosas de otra dimensión. Y aún con ese velo quitado, nunca vamos a comprender temas profundos de los milagros de Dios para salvar a la humanidad. La muerte de Cristo representó un fracaso total para los discípulos. Los discípulos no comprendieron lo que Jesucristo les enseñaba. Más de una ocasión Jesucristo les dijo, porque seré sacrificado, pero al tercer día resucitaré. Así como Jonás estuvo en el vientre 3 días, así el Hijo del Hombre estará en la tierra 3 días, pero al tercer día resucitará. Eso se lo dijo Judas a los sacerdotes, que Jesucristo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y a pesar que estaban escuchando directamente de las palabras personalmente dictadas por el maestro, las escuchaban pero no entendían. No podían comprender cómo el Hijo de Dios tan poderoso en todos los aspectos de la vida, poderoso en la palabra, poderoso en la alimentación, poderoso en el perdón, poderoso en los milagros, poderoso en la resurrección, podía ser muerto. No lograban comprender. Y a pesar que escuchaban que iba a morir y por 3 días iba a estar en el sepulcro, no entendieron lo que estaba pasando. Esos 3 días fueron los 3 días más fracasados en la vida de estos apóstoles. 3 días de miedo, 3 días de decepción, 3 días de terror. La iglesia cristiana se está fundando sobre un fracaso, sobre un supuesto fracaso que en verdad es un triunfo. Así es como se fundó la iglesia apostólica, la iglesia cristiana apostólica, algo parecido como se fundó la iglesia cristiana moderna llamada Adventistas del Séptimo Día. Se fundó detrás de un chasco, un terrible chasco de una predicación que no se llevó a cabo. No se cumplió como la predicación se había enseñado. 22 de octubre de 1844, hace unos días atrás, el aniversario de ese gran chasco. La iglesia quedó frustrada. No había comprendido la palabra, la había mal interpretado. Por lo tanto, la iglesia apostólica nace sobre la base de un gran chasco. Y la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia moderna, también nace sobre la base de un gran chasco. Pero no es un chasco, es una de las más hermosas verdades que puede haber en la historia de la humanidad. Ese supuestamente chasco para los discípulos era la victoria más grande que el universo pudo haber contado. El chasco de la iglesia adventista es el descubrimiento de una de las verdades más profundas de los días modernos. El juicio ha comenzado. Hay un juicio investigador. Hay un juicio que se está llevando a cabo y tenemos que prepararnos porque estamos en días de juicio. Hay una relatividad. Pero fíjense que en el cielo es algo diferente. Todo lo que vamos a leer ahora está en el deseado de toda la gente. Jesucristo en la tumba de José. Ese es el capítulo, en la tumba de José. El Señor ha resucitado y
¿por qué lloras? Esos son los 3 capítulos. Léalo despacito, despacio, no corra. Descubra las bellezas que hay allí de información para nosotros. Ahí está todo eso. No está en ningún otro lugar. De ahí voy a sacar yo todo el estudio de esta semana, porque es el estudio más completo que puede haber. Los discípulos chasqueados y el cielo con gozo. Le voy a leer. Deseado de todas las gentes. En la tumba de José. La promesa de lo futuro, esto es en el cielo, era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Había alegría. Era gloriosa. Tenía un futuro brillante. Una creación restaurada. Ellos sabían que la creación se iba a restaurar. La creación está arruinada. La hemos arruinado nosotros con nuestros actos. La hemos arruinado con nuestros pecados. La hemos arruinado con nuestras perversidades, con nuestras guerras, con nuestra destrucción, con nuestras construcciones. Hemos arruinado la tierra. Y aquí el cielo que va a haber, dice que sabe que va a haber una creación restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado, nunca más podría caer. Era lo que Dios y los ángeles veían como el resultado de la obra concluida de Dios. Interesante. Mientras el humano está llorando, mientras está frustrado y escondido, en el cielo hay gozo. Hay un futuro glorioso. Ven una perspectiva grandísima. Un mundo tomado de regreso, conseguido, arrebatado al enemigo, junto con una raza redimida gracias al trabajo del Señor. Fíjense que, interesantemente, en ese mismo libro, si usted lee despacio, en ese mismo capítulo, dice que hubieron 3 hombres, uno diferente del otro, que ese mismo día testificaron en grande de Jesucristo. Ahí usted lo puede leer en el capítulo, en la tumba de José. El primero de ellos fue el que llevó la cruz. Testificó de Jesucristo. El segundo de ellos fue uno que murió en la cruz. Y el tercero de ellos fue uno que contempló la cruz. Uno ayudó a Jesucristo llevando su cruz. El otro murió al lado de Jesucristo y le dijo a Jesucristo: acuérdate de mí, sálvame. No hubieron palabras más gratas para el Señor Jesucristo que las de este pecador, depositando su vida, lo que le faltaba, y depositándose a Él en la muerte, y pidiéndole que en el día de la resurrección se acordara de Él. Le confirmaba que su muerte no era por gusto. Y el centurión, después de haber visto todo lo que vio, después de haber visto a la naturaleza sufrir por Cristo, después de haber visto esa oscuridad tan terrible, dicho sea de paso, esa oscuridad fue en todo el mundo. Hay pruebas en la historia que comprueban que a esa hora el mundo total se oscureció. En lo que existía en esos días de Europa, hay historiadores que escribieron que una extraña oscuridad invadió esos territorios. Fue algo a nivel mundial. No fue solo ese lugar. Este hombre también al final dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Y todo eso testificaba de la deidad de Jesucristo.
Jesucristo murió rápido en la cruz. La muerte de cruz era una muerte lentísima, una muerte diseñada, pudiéramos decir, no es la palabra, pero un castigo diseñado para que la persona sufriera largas horas, largos días y hasta semanas, dependiendo de la constitución de las personas. Aquí está pasando algo interesante. Ese fin de semana, ese sábado, se celebraba la fiesta anual de la Pascua. Y los sacerdotes no podían imaginarse que celebrando la Pascua allá fuera de la ciudad habían 3 que estaban colgados en una cruz, crucificados y aún vivos. Era un sacrilegio, era algo incorrecto con las leyes judías, no tenía que haber ninguna persona sufriendo de esa manera. Y convencidos de eso, piden a Pilato que le rompan las piernas. Hay que romper los huesos. Y cuando la persona colgaba realmente de sus brazos sin apoyarse, rapidito la persona moría. Era imposible. Los pulmones se estrechaban y la respiración se hacía corta y era imposible vivir tanto tiempo. Y Jesucristo muere antes de eso. Y mire, ahí dice en el libro, en el capítulo, dice: los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento. Era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito. Creo que así se pronuncia, que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. Fue crucificado como a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba muerto, estaba muriendo, ya había muerto, un poquito más después de eso. Pero allí, en todo esto se encuentra la profecía divina. Y en Números 9:12 encontramos que hay una profecía acerca del verdadero Cordero Pascual. El corderito que se mataba para ser comido en las familias y celebrar la fiesta de la Pascua, decía así según Números 9:12. Decía: no dejarán de él para la mañana. No puede haber de ese cordero, se tiene que eliminar todo ese día, se tiene que comer en este caso el corderito y no podía quedar sobras para mañana, todo se tenía que consumir. Y sigue diciendo: ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. El verdadero Cordero Pascual, que era Jesucristo, no quedó nada para mañana, no iba a quedar colgando sobre una cruz, no, quedó totalmente muerto, quedó consumido, consumado. Y cuando los soldados iban a quebrar sus huesos, cuando vino la orden, descubrieron que Jesucristo ya había muerto. Y así se cumple otra profecía más acerca de el Cordero Pascual correcto. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que Cristo murió de angustia. No tengo ese texto en la mente realmente en este momento. Pero dice, Cristo no murió de angustia. Es más, casi no sintió el dolor físico por la angustia que estaba pasando. Y aquí este capítulo, en la tumba de José, explica que también él murió de angustia. Y dice de la siguiente manera: no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz,
lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte. El raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaró que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Ahora yo encuentro en el libro Camino a Cristo, cita 13.1, que dice lo siguiente: el que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y la separación que causa entre el alma y Dios lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Mire, según la ciencia moderna, lo que se ha estudiado, cuando a Jesucristo le rompieron el costado, salió un raudal de agua y de sangre. Eso en nuestros días modernos es la señal, se llama más bien dicho, shock. No sé en español esta palabra, un golpe, no sé la traducción, pero se llama un shock hipovolémico. Aquí tendría que tener a un hermano que nos ve, el hermano Pedro, muy querido amigo mío, un saludo para él. Él es doctor, nos explicaría esto bien. Y esto se refiere, un shock hipovolémico, se refiere cuando el volumen de la sangre está bajo en una persona. Cuando se estudia lo que era el castigo de los latigazos, eso era algo cruelísimo, cruel, mucha crueldad, donde la persona perdía cualquier cantidad de sangre. Pero donde Jesucristo iba a morir era una noche antes en el Getsemaní. Si usted lee en el capítulo El Getsemaní, del mismo libro, El deseado de toda la gente, ahí se va a dar cuenta que Cristo no murió en esa hemorragia profunda de aflicción. Su corazón comenzó a palpitar tan fuerte que los vasos capilares de su frente se rompieron y comenzó a sudar sangre. Una hemorragia profunda. Ahí no murió porque no era hora de morir. Fue socorrido por el mismo ángel, el ángel Gabriel, el ángel que lo anunció. Y le dijo, no es la hora de morir. Y él lo sostuvo, no porque allí tenía que morir. Su muerte tenía que haber sido muerte de cruz. Tenía que ser muerte de cruz, no una muerte secreta. No. Tenía que ser en público. El mundo tenía que presenciar. Pero ahí tuvo una hemorragia profunda. Solo hay un caso en la historia que se registra de una monja que iba a ser asesinada y sufrió lo mismo que sufrió Jesucristo. Solo hay un caso. Pero aquí, cuando rompen su costado, según la ciencia moderna de salud, lo que mostró ahí es que Jesucristo tuvo un shock hipovolémico. Su sangre estaba demasiado baja. Y allí me fui a estudiar yo y dice que los resultados de un shock hipovolémico son 4. El corazón se acelera para bombear la sangre que ya no está allí, ya la botó. Entonces el corazón está tratando de bombear lo que no existe. Murió de quebrantamiento de corazón, dice el espíritu de profecía. 2. La víctima colapsaría o se desmayaría debido a la baja presión sanguínea. No fue lo que pasó cuando iba rumbo a la cruz, que se desmayó y la cruz le cayó encima. Cuando iba rumbo al Gólgota, la cruz le cayó encima por desmayo. 3. Los riñones se detendrían para preservar los fluidos corporales. Un colapso de los riñones. 4.
la persona experimentaría una sed extrema, ya que el cuerpo desea reponer los fluidos perdidos. Tengo sed, dijo. Todo lo que le pasa a Jesucristo, la ciencia lo confirma. Ya nosotros sabemos, la muerte de Jesucristo fue por angustia del corazón. Ahí pasan cosas interesantes. Los discípulos públicos están escondidos y los discípulos secretos salen a la luz. Ahí hay dos personas muy interesantes. José se enfrenta a Pilato y reclama el cuerpo de un hombre que supuestamente ha traicionado el gobierno romano. Para este tipo de condenado había un cementerio especial donde se le iba a tirar. No era ni digno de una sepultura humana. Pero aquí aparece José de Arimatea, un discípulo secreto. En el momento de más urgencia. Y va donde Pilato y le dice: necesito ese cuerpo. Y Pilato se lo concede. Y por eso es que la profecía se cumple y dice que con los ricos será su sepultura. Era un hombre rico, influyente, miembro del Sanedrín. Y aparece otro interesante que se llamaba Nicodemo. Este dice el espíritu de profecía. La Biblia dice que traía una costosa mezcla de mirras y de olores, aloes. Pero aquí, el capítulo del espíritu de profecía va un poco más allá y dice que pesaba alrededor de 40 kilos. Imagínense 40 kilos de mirras y perfumes para un muerto. Son 88 libras. Dice el capítulo: imposible habría sido tributar mayor respeto en la muerte a los hombres más honrados de toda Jerusalén. Era imposible. ¿Cuánto gastó ese hombre? Imposible. Ningún hombre de allí podía tener un tributo como eso. Y dos discípulos secretos ahora salen a la luz. Sigue diciendo: los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su Señor. María Magdalena unge al Señor con un perfume carísimo, nardo puro, para ungir reyes, resultado de la prostitución de un año, producto de un mal trabajo. Y la molestan y dice: esta mujer, ¿cómo el Señor le acepta? Es una ofrenda de un trabajo malo. Y el Señor dice: déjenla, por favor, no la molesten, porque me ha ungido para mi muerte. Y lo que esta mujer ha hecho, se hablará de ella por el resto de la vida del mundo. Y mire si es mentira. ¿Cómo se habla de María Magdalena? No se habla tanto de su propia madre, no se habla de las otras Marías. No, es María Magdalena, el centro de muchos sermones. Siempre se tiene que mencionar, fue profecía de Jesucristo, por eso. Porque cuando el Señor dice algo, no se equivoca. Y aquí hay una mujer de mala reputación que usa su fortuna para agradar a Jesucristo antes de su muerte. Y después de su muerte aparece un hombre de buena reputación, príncipe, rico, con una ofrenda también grandísima para honrar a Jesucristo en su muerte. ¿O es que no todos los que somos estamos, ni estamos todos los que somos? Muchos tenemos cristianismo de nombre, pero va a llegar el momento
en que vamos a desaparecer y vamos a huir, a escondernos. No todos los que estamos somos. Y en esos momentos difíciles aparecen gente que no están en este momento, pero son de verdad discípulos. Que Dios nos ayude a nosotros a ser de los que en verdad somos para Dios y no de los que estamos solo por un título, por un nombre o por un puesto. En los momentos difíciles es donde se prueba quién es quién, y aquí podemos contemplarlo: 11 discípulos huyendo y escondidos y 2 discípulos escondidos saliendo a la luz. Dice el versículo, el capítulo, dice: allí los 3 discípulos enderezaron los miembros heridos y cruzaron las manos magulladas sobre el pecho sin vida. Los 3 discípulos. ¿Cuáles 3 discípulos? Nicodemo, José y Juan, que nunca se fue de el lado de la cruz. Muy bien. Vamos rapidito al día sábado. El día sábado pasa algo interesante en Jerusalén. Hay un sentimiento extraño porque se está celebrando el día de la Pascua. Ese era un día especial porque ese día de la Pascua había caído en día sábado. Todavía era un sábado más especial porque se celebraban 2 fiestas. La primera, el mandamiento de guardar el sábado, y la segunda, la Pascua, era un día de fiesta grande. Pero ahí había pasado algo interesante. Se había roto el velo del templo. Mire, para que usted me entienda, y no se lo voy a leer, se lo voy a explicar, pero ahí está. Esto que le voy a explicar, no, pero ahí está en su esencia lo que le voy a decir. Hubieron 3 templos en Israel. El primer templo era un templo móvil, conocido por nosotros por el tabernáculo. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba varias cosas: la mesa de la proposición, estaba el candelabro, estaba la fuente, estaba entre afuera y adentro. Ahí había varias cosas, pero lo importante es que en el lugar santísimo solo había una cosa, y era el arca del pacto. Un cofre de oro, madera de acacia revestido con oro, que esa era la presencia de Dios. Su tapa era de oro con 2 querubines viéndose frente a frente, arrodillados, y sus alas tocando arriba en la parte superior por la cabeza, y en medio de ese espacio aparecía la gloria de Dios. Esa arca no se podía tocar, esa arca no se podía ni ver. Miles y miles murieron por osadía. Usa murió por tratar de detenerla cuando esa arca casi se caía, y no hubo misericordia para él. Otros tuvieron la osadía de verla directamente y murieron. Esa era la gloria de Dios. Esa estaba en el lugar santísimo. Ese tabernáculo duró por mucho tiempo hasta que el rey Salomón construyó el primer templo, que fue su arquitecto y diseñador Dios mismo, y su constructor Salomón. La gloria de ese templo es indescriptible, y ese templo no era grande tampoco, era pequeño. Tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba esa arca. Cuando ese templo fue dedicado, la gloria de Dios bajó y los sacerdotes no pudieron entrar al templo a oficiar porque la gloria era tan grande que todos permanecieron afuera. Era la gloria de Dios. Allí, en el día de la Pascua, el sacerdote llegaba al velo que dividía el lugar santo y el santísimo, y miraba por fe a Dios al otro lado del velo sin verlo, pero lo veía por fe. En el otro lado estaba la presencia de Dios, y entraba con suma reverencia, porque si no lo hacía así, la gloria de Dios podía aniquilarlo.
Ese templo fue destruido por Nicodemo cuando vino la invasión, que se llevaron a Daniel y a los 3 jóvenes hebreos. ¿Se recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Fue destruido. Pero antes que fuera destruido, el profeta Jeremías, con unos santos, según el espíritu de profecía, tomó el arca y se fue montaña arriba y la escondió en una cueva. Y cuando regresó, dice el espíritu de profecía, que Dios borró el camino. No quedó más camino. Ningún hombre lo va a encontrar. Yo he escuchado diciendo gente que al final de los días de este mundo va a aparecer el arca del Señor. No, es un rotundo no, no va a aparecer. El espíritu de profecía dice que antes que Jesucristo venga, van a aparecer en el cielo unas manos sosteniendo las 2 tablas de piedra de la ley de Dios, para indicarle al hombre que esa es la ley con que van a ser juzgados, y esa es la ley que ellos pisotearon, y esa es la ley que los va a condenar. Pero el arca no va a aparecer. Pues después que regresan de Nabucodonosor, de ese exilio en Babilonia, tratan de reconstruir el templo. Y aparece un templo hermosísimo, se habla mucho de ese templo, pero los ancianitos que vieron el templo antiguo y el templo moderno, lloraron de tristeza al ver el nuevo templo. O sea que si los comparaba los dos templos, el templo que fue reconstruido no tenía nada que ver con el templo que construyó Salomón. Y en ese nuevo templo había una profecía que decía que la gloria de ese templo sería mayor que la primera, no por en sí el edificio, sino por la presencia de Jesucristo en ese templo. Y ese templo tampoco era grande. Por dentro tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí estaba el velo, pero en el lugar santísimo ya no estaba el arca, porque la había escondido Jeremías y nadie más la encontró. Pues ese sábado, ese velo estaba roto. Y aquel lugar en que nadie se atrevía a ver estaba abierto al público. Y todos estaban viendo allí. Todos podían ver. Era una extraña sensación. Se lo voy a leer yo. Hasta entonces, el mismo capítulo del espíritu de profecía del deseado de todas las gentes en la tumba de José. Hasta entonces el lugar santísimo había sido guardado en forma sagrada de todo intruso. Hasta entonces. Pero ahora estaba abierto a todos los ojos. El pesado velo de tapicería hecho de lino puro y hermosamente adornado de oro, escarlata y púrpura estaba rasgado de arriba abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de la audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Con lóbregos presentimientos los sacerdotes ministraban ante el altar. La exposición del misterio sagrado del lugar santísimo les hacía temer que sobreviniera alguna calamidad. Estaban viendo donde no tenían que ver, y la historia les enseñaba que todo aquel que osaba ver adentro sufría calamidad, y ellos estaban viendo, el sacerdote tenía que presentarse ante ese velo, pero estaba abierto, veía hacia adentro, tenía miedo, todos tenían miedo. La más extraña celebración de la Pascua, sentimientos encontrados. Y ahí muchos comienzan a estudiar la profecía y muchos llegan a la conclusión que Jesucristo era el Cordero Pascual y la Pascua llega a su fin allí. Después de la Pascua o antes de la Pascua, esa última Pascua, ya Jesucristo había instituido lo que iba a estar en vez de la Pascua, que es lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Ese sábado también los enfermos buscan a Jesús.
de una manera que nunca lo habían buscado como antes. Y mire, se lo voy a leer. Nunca había atraído la atención de la multitud como ahora que estaba en la tumba. La gente ese día especial se había congregado por multitudes, enfermos eran traídos de todas partes y ese día especial habían venido a buscar a Jesús. Fue como que Dios mismo trajo toda esta gente para que los sacerdotes vieran que el que habían asesinado era el dador de la salud y de la vida. Y todos decían, ¿quién nos puede decir dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de lejos para hallar a aquel que había sanado a los enfermos y resucitado a los muertos. Por todos lados se oía el clamor, queremos a Cristo el sanador, y Cristo el sanador estaba en la tumba. ¿Has escuchado la historia del paralítico del templo La Hermosa? Que Juan y Pedro subían a orar y el paralítico les dio dinero. Posiblemente en esta ocasión vino ese hombre. El espíritu de profecía dice que era un hombre rico, que había gastado todos sus bienes y venía de lejos con tal de ver a Jesús. Y cuando vino, se quedó chasqueado que ya había muerto. Posiblemente ahí llegó. Y por caridad, al contar su historia, le dejaron pedir limosna en el templo La Hermosa. Y dice el espíritu de profecía que mientras Juan y Pedro subían, el hombre les pide una limosna y el Espíritu Santo le dice a Pedro, levántalo, porque este vino buscando a Jesucristo y ya no estaba, levántalo en el nombre de Jesús. Y por eso es que Pedro le dice, no tengo oro ni plata que darte, mas lo que tengo te doy. Lo único que tengo es a Jesucristo y en ese nombre se consigue todo en esta vida. Todo. Ustedes saben que nuestro Padre es real. Es más real que mi propio Padre. Está tan cerca de nosotros. Nos provee con todo en la vida. Nos provee salud. Nos provee felicidad. Nos provee alimento. Nos provee vida. Nos provee perdón. Nos provee salvación. Solo tenemos que creer que Él es real. Y eso es lo que le dice Pedro. No tengo nada. Pero ¿qué más con lo que tengo? Eso es suficiente para ti. Al Cristo que viniste a buscar y lo encontraste muerto. Eso lo tenemos presente. No está aquí en persona, pero está en espíritu. Y es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese nombre, arriba. Tenían miedo que Cristo resucitara. Dice el espíritu de profecía que se acordaron que Jesucristo había dicho que al tercer día resucitaría, y cuando escucharon eso se burlaron. Ahora no se estaban burlando. Y fueron donde Pilato y le dijeron, aseguremos esa tumba, porque él ha dicho que en 3 días resucitará. Asegurémosla bien. Y Pilato dijo, asegurémosla. Ese mismo capítulo dice, una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se tocase. Cuando vemos las películas, vemos 5 o 6 soldados enfrente de la tumba del Señor. Ese es el número que hay. Pero el espíritu de profecía dice que fueron 100 soldados. Los sacerdotes hicieron todo lo que podía para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre.
Pero eso fue imposible al amanecer del domingo. Fue mandado el ángel Gabriel. La muerte de Jesucristo es acompañada de una oscuridad que daba miedo al espectador, que regresaron arrodillados en el suelo, temblando de terror a tientas. Pero la resurrección de Jesucristo no es acompañado de una oscuridad, es acompañada de luz, porque la oscuridad queda vencida por la presencia de este ángel poderoso que es Gabriel. Venía con toda su fuerza. Se lo voy a leer mejor. Y aquí que fue hecho un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Un terremoto por un ángel. Un terremoto precedió la muerte de Jesús y un terremoto precedió su resurrección. Revestido con la panoplia de Dios. ¿Qué es la panoplia de Dios? Es todo el poder de Dios. Es como que Dios le diga a este ángel, ven, te voy a investir de todo mi poder y vas a ir a resucitar a Jesucristo. Y esa tumba la está controlando el demonio y sus ángeles, pero con este poder que yo te doy, harás lo que tengas que hacer. Y por eso es que todos huyen. Y los soldados quedan como muertos. Se traía el poder de Dios, un ángel. Este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Dios le dijo, te voy a iluminar el camino, mira. Te voy a mandar un rayo de luz y ese rayo lo vas a seguir y vas en línea directa a la tierra. Ustedes saben cuál es la velocidad con que vuela Satanás. Vuela con la velocidad de la luz. Dice la Biblia, oh querubín protector, te vi caer del cielo como un rayo, velocísimo. Usted sabe con la velocidad que vuela Gabriel, vuela con la velocidad del pensamiento, que es más veloz todavía. Si usted quiere darle la vuelta al mundo e ir a la China con la velocidad de la luz, no puede. Se va a pasar varias veces, le va a dar 5, 6, 7 vueltas al mundo en una centésima de segundo. Es demasiado rápido, pero no la del pensamiento. Usted elige el país, la ciudad, la calle y la casa y lo piensa y ahí está cayendo. ¿Se acuerdan Daniel? Daniel comenzó a orar. Lea la historia ahí de Daniel cuando él comienza a orar. Y Dios le dice, ve y baja y enséñale la visión a este. Y la oración no dura mucho, son segundos los que duran. Y Daniel terminando de orar y el ángel arribando a su lugar. Velocísimo. Aquí dice que la luz, los rayos de gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. ¿Cuánto duró ese rayo? No se sabe, pero fueron milésimas de segundo. Y en esa milésima de segundo venía con todo su poder. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal. Es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. Los soldados le ven quitarle piedra como si fuese un canto rodado, como que fuera nada, y le oyen exclamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Y mientras salen con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Eso es lo que podemos contar. Usted se puede imaginar
y hacerse su historia en su mente, su propia película, su propia presentación. Y lo que usted se haga, no vamos a comprender la profundidad espiritual de este suceso. Pero hay una cosa que podemos comprender. Aunque no podamos comprender este suceso, hay una cosa que podemos comprender. Que esa resurrección de Jesucristo es la que me da esperanza a mí de ser resucitado en el día postrero. Ese que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, me da la esperanza que si yo acepto su sangre y me revisto de ella y me presento ante el Padre, no porque yo soy digno, no, somos pecadores terribles, usted y yo sin excepción, no importa su título, no importa quién es usted, a quien sea más perverso de todos nosotros. Mientras usted esté revestido de la humanidad, es tan perverso como cualquiera. Entre más contemplamos al Señor y su santidad, más pecadores nos contemplamos, nos descubrimos. Entre más nos queremos acercar a Dios, más lejos nos vemos. ¿Cuántas veces tenemos que llorar porque no podemos vencer el mismo pecado que traemos muchas veces desde la niñez? ¿Cuántas veces tenemos que decir al Señor, mira Señor, soy una piltrafa? Eso es todo lo que soy. No soy nada más. Las pequeñas cosas buenas que me salen, que son tan chiquitas, las destruyo con los pies 5 minutos más tarde. Mi esfuerzo humano no es suficiente. Lo que hago con las manos lo destruyo con los pies y destruyo más de lo que hago. Por mí mismo yo no puedo conseguir la salvación, no puedo. Aunque quiera y luche, no puedo. Pero con la sangre de Jesús, sí. No es suficiente su muerte. Era necesario su resurrección. Porque su resurrección testifica de su triunfo y su santidad. Y su victoria sobre el pecado. Y por esa victoria, yo soy victorioso. Porque yo no puedo vencer por mí mismo. Pero Él venció por mí. Y me toca a mí entregarme a Él. Depositarme en sus manos. Y dejar que el Espíritu Santo me guíe. Obedecer humanamente todo lo que puedo. Y con su sangre preciosa pedir perdón al Padre. Esa es la bendita resurrección. El acto no lo vamos a entender. La aplicación espiritual no lo vamos a entender. Pero hay una cosa que podemos entender, que por esa resurrección yo puedo ir al cielo. Por esa resurrección se me compró el boleto para que yo lo acepte nada más y esté entre los redimidos. Redimidos con la sangre de Jesús. Allí resucitaron un grupo de personas. Dice el mismo capítulo.
El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas. Ese terremoto que precedió la muerte rompió las tumbas, solo las rompió, las dejó abiertas. Y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Estos son mártires. Muchos de ellos. Muchísimos de ellos. Hay una porción del espíritu de profecía que dice que muchos. Y hay otra que dice que son pocos. Cuando dice que son muchos, porque fueron muchos. Pero cuando dice que son pocos, es comparado con la gran resurrección final, donde van a ser una multitud que no se puede contar. Millones y millones y millones. Entonces estas primicias se ven pocas, pero fueron muchos. Todos los mártires que murieron desde Adán hasta la muerte de Jesucristo. Y aquí los sacerdotes mintiendo y diciendo cualquier cosa de la resurrección de Jesús. Y un grupo de resucitados diciendo, yo resucité con Jesús. Imagínense. Y dice ahí, déjenme leerlo. Estos entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Entraron a la ciudad declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Es una profecía del Mesías en su resurrección, diciendo que este grupo de gente iba a resucitar. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Ya pasó una vez, y si ya pasó una vez con el poder de Cristo, va a pasar la segunda vez con el poder de Cristo. Y usted está invitado para la segunda vez. Yo estoy invitado para la segunda vez. Los sacerdotes decían, no ha resucitado. Imagínese usted a Abel. Tremendo hombronazo. Dice el espíritu de profecía que todos los que murieron de Abraham para atrás eran parecidos a los ángeles. Guapísimos. Mujeres hermosísimas. Sara era hermosa. Las hijas de Job, dice que no habían mujeres más bellas que ellas en la tierra. Hermosísima gente. Los sacerdotes diciendo que no ha resucitado y Abel agachándose para entrar por la entrada de la ciudad diciendo, yo soy Abel, Jesucristo me resucitó y yo resucité con él. ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué postal más maravillosa de esperanza para usted y para mí! Mire, hermano, yo termino con usted con lo siguiente. Se nos da 40, 50, 60, 80 años de vida para prepararnos para ir al cielo, para prepararnos en esta tierra. Eso no es nada. Es poquito tiempo de preparación para una vida que va a ser eterna. Usted y yo no deberíamos de perder el tiempo en cosas que no sean de Dios. No debería perder el tiempo hablando cosas que no sean de Dios. No debería perder el tiempo estudiando cosas que no sean de Dios. Viendo cosas que no son de Dios. Y usted dice, el hermano Tony es medio fanático. Pues lo dirá. En mi casa no hay ni siquiera televisión. Los televisores ahí están.
pero no tenemos conectado televisión. Mis niños no ven televisión, yo no veo televisión. Trato que estén haciendo cosas productivas. Yo quisiera vivir 140 años porque mi tiempo es cortito en todo lo que quiero hacer, no me alcanza. Es tan poquito el tiempo de preparación que no hay tiempo que perder. Imagínese usted que los que entren al cielo en ese milenio es el cursillo más largo que puede haber. Un milenio son 1000 años solo de día, no hay noche, donde los hijos de Dios entran a este cursillo y van a aprender sin parar por 1000 años, y al final de esos 1000 años están aptos para recibir una tierra nueva y comenzar su vuelo interminable por todo el universo. Pero hay que graduarse primero, son 1000 años, día y día, no hay noche allí, de preparación con el Maestro grande, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y millones de ángeles que nos están enseñando todo lo que hemos quedado atrás por el tiempo perdido por el pecado. Es la carrera más grande que se menciona y que conocemos en la Biblia. Y estos 80 años que está dividido en días y noches, y nosotros perdiendo el tiempo en vez de prepararnos. Ya la muerte de Cristo fue consumada y su resurrección también. Y con esa resurrección está la promesa de nuestra resurrección. Pero usted y yo no podemos perder tiempo en cosas que no son de Dios. Es poquito. Nos vamos a arrepentir cuando entremos en el cielo y veamos el tiempo que perdimos. Que Dios nos ayude. Es mi deseo. Si usted anda perdiendo el tiempo haciendo, viendo cosas que no son, pare eso, hermano. 40, 60, 80, 90, 100 años que vivamos acá no es nada para la eternidad. Preparémonos. Que la resurrección gloriosa de Jesucristo garantiza mi resurrección gloriosa en su nombre. Una resurrección ya transformado, santificado, ya cambiado, pero la misma persona. Esa es la esperanza que tenemos. Que Dios nos ayude. Y por lo más que quiera en su vida, que usted y yo resucitemos en el día postrero, cuando la argentina trompeta sea sonada y Jesucristo nos llame a la vida y Él diga: yo soy la resurrección y la vida. Moradores de la tierra, despertad a vida eterna. Que Dios le cuide.